problema de álgebra, ¿ya? El problema dice, de un barril lleno de agua, ¿ya? De un barril lleno de agua. Entonces, ese es un posible problema. Pero fíjese que ese posible problema yo puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa esta expresión? ¿Ya? Nosotros como profe, día a día, todos los días, las clases, tratamos de desarrollar la habilidad de los estudiantes. Para potenciar la habilidad de resolver problemas, ¿ya? Entonces, primero, usted tiene la opción de sacar la información. Entonces, usted dice, ¿qué datos me da el problema? Una vez que usted dice, ¿qué datos me da el problema? Busca una estrategia. Después de esa estrategia viene la parte matemática. Y usted dice, entonces acá viene el planteamiento matemático. Y luego de ese planteamiento matemático viene el tema de la comprobación, ¿ya? Fíjese que la información dice, hay un barril que está lleno de agua, y yo le voy a sacar la mitad del contenido. Entonces si tengo, y pienso en una botella de 2 litros, por ejemplo. Si tengo la botella de 2 litros y le saco la mitad, al tiro me va a quedar 1 litro. Y eso lo tiene que ir pensando usted. Entonces esto es parte de la extracción de los datos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un barril lleno. Y ese barril lleno a lo mejor lo puedo expresar como X. O B de barril, no sé, la variable que usted quiera. X es el barril lleno. Después dice, se saca la mitad. Entonces, extraer la mitad. Ya, entonces usted dice, extraer la mitad. O sea, si tengo un total, le extraigo la mitad, voy a hacer, X medio. ¿Cierto? Esto es la mitad. Ahora, ¿cómo yo puedo expresar extraer la mitad? Ya, ahí lo vamos a plantear. Pero dentro de la información, eso es lo que yo tengo que hacer, extraer la mitad. Después dice extraer un tercio. Después extraer un tercio. Esto es un tercio, ¿cierto? Extraer un tercio. ¿De quién? Del resto. Y ahí es donde usted dice, y al final después me van a quedar 200. Aquí tengo la información, los datos. Busquemos una estrategia. Hay gente que dibuja y siga haciéndolo. Por favor, sigan haciéndolo. Si a la gente dibuja, por favor, siga haciéndolo. ¿Qué hace usted? Dibuja un barril. Voy a dibujar un barril cuadrado, ¿ya? Sé que son distintos, ¿ya? Aquí tengo mi barril lleno, ¿ya? Yo le saco la mitad. Si le saco la mitad, voy a pintar la mitad. Yo le saco la mitad. Chao, no la tengo. Entonces cumplí la primera parte. Tengo el barril lleno, se le saca la mitad. Listo, le saqué la mitad. Entonces me quedó la mitad. Me quedó una nueva mitad. Y dice, del contenido. Y después le saco el tercio del resto. O sea, este es el resto. Y a esto tengo que sacarle el tercio. Un tercio. Pero esto significa que lo tengo que dividir en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Y le saco un tercio. Y lo que me queda son 2 tercios. Y en esos 2 tercios, fíjese que me quedan 200 litros. Y fíjese qué maravilloso es que si acá hay 200 litros, y como estas son partes iguales, acá hay 100 y acá hay 100. ¿De acuerdo? Fíjese que acá hay 100, y acá también hay 100, porque es un tercio. Entonces, fíjese que, entonces, aquí hay 300, entonces este es la mitad, y este es 300 más, entonces la capacidad es 600. Al tiro. Con la estrategia matemática, yo pude decir que, entonces el total son 600 litros. Listo, al tiro, marco la alternativa. Me demoré menos de 2 minutos. Menos de 1 minuto, ¿ya? Fíjese que la pregunta de la PSU era, plantea matemáticamente la expresión. Y ahí está el colador. Entonces usted tiene que entender lo siguiente. Voy a tener mi barril lleno, X en mi barril lleno, y a ese barril yo le voy a sacar la mitad. ¿De acuerdo? A ese barril le voy a sacar la mitad. ¿Ya? Entonces, X menos X medio. Ahí tengo, al total le saqué la mitad. Y después le saco el tercio del resto. Pero fíjese, después le tengo que seguir restándole un tercio. Y fíjese, ¿quién es el resto? El resto es lo que me queda de restarle al total la mitad. Entonces, esto es X menos X medio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me da como total 200 litros. Y esta es la expresión matemática que me permite a mí resolver, ¿ya? O dejar expresado matemáticamente mi problema. ¿Ya? Y ahí es donde usted tiene hartas opciones para resolver eso, ¿de acuerdo? Tiene varias opciones para resolver eso. Una de las opciones, por ejemplo, es que si usted se da cuenta que aquí dice x menos x medio, usted puede factorizar por x menos x medio.
vamos a factorizar. Factorizar, porque es un factor común. Factorizar. Si factorizo, este es un factor común. El factor común lo digo, es factor común x menos x medio. Para que me dé x menos x medio tengo que multiplicar por 1. Para que me dé x, un tercio por x menos x medio, me tengo que multiplicar por un tercio. Y eso tiene que ser igual a 200. ¿Ya? Fíjese que 1 menos un tercio, 1 por 3, 3, menos 1, 2 tercios. O sea, este resultado me da 2 tercios. Si usted todavía se pierde ahí, póngale amplifique por 3, amplifique por 3. 1 por 3, 3, ¿ya? Y esto lo voy a continuar acá, porque el problema ya lo tienen listo, y está grabado. ¿Ya? Entonces, y ya se lo aprendieron, porque cuando usted lee el problema se lo entiende. Entonces voy a escribir de nuevo matemáticamente la factorización. X menos X medio, ¿factor de quién? Factor de 1 menos un tercio. Y eso tiene que ser igual a 200. Ya, entonces estábamos en eso. Para hacer esa resta, yo digo, amplifico por 3, amplifico por 3. 1 por 3, 3, menos 1, 2. 2 tercios. Y acá, fíjese que amplifico por 2, 2x menos un x me da x medios. ¿Ya? Y eso es igual a 200. Así también podría estar expresada la forma matemática por si acaso, ¿ya? Fíjese que multiplico 2 por x, multiplico lineal. O puedo simplificar acá, si quieren ustedes, simplifico. Matemáticamente aquí usted tiene que tener esa claridad, que como tengo puras multiplicaciones, numerador y denominador, puedo simplificarse 2 con ese 2 y me queda x tercios. ¿Ya? Y fíjese que 3 por 2 son 600, entonces x es la capacidad total, que eran 600. Y ahí ya sabía que eran 600 litros. Entonces, esa es una de las cosas, chiquillos, que ustedes tienen que reforzar por ahí y por allá. Que una de las debilidades es resolver problemas. Entonces estamos tratando de buscar una estrategia, que una de las estrategias que yo trato de hacer es que usted saque la información, busque su estrategia. Una de las estrategias puede ser dibujar. Después tratar de plantear matemáticamente. Si le cuesta plantear matemáticamente, haga ejercicio de planteo de matemática. Esto es una ecuación. ¿Ya? Entonces, cuando usted una ecuación, fíjese que una ecuación, usted encuentra una o dos soluciones. Entonces tengo una ecuación de primer grado y una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Una ecuación es cuando usted dice, entonces aquí tengo, por ejemplo, ax más b igual a 0. Aquí tengo una ecuación de primer grado donde el valor de la incógnita es único. A eso se refiere. En este caso, como el valor de la incógnita es único, esta es una ecuación de primer grado. Tengo ecuaciones de segundo grado, donde usted aplica la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿De acuerdo? Aplica la fórmula de ecuación cuadrática, ¿ya? Donde usted dice, voy a encontrar un x1 y un x2. A veces el x1 y el x2 es el mismo, significa que el discriminante es igual a 0, ¿ya? Un sistema de ecuación a mí me permite resolver ejercicios donde hay más de una variable, o donde yo puedo expresar más de una variable junta, ¿ya? Entonces, generalmente uno trabaja con ax, ¿ya?, más bi igual a c, después de x más i igual a f, ¿ya? Entonces trabajo con letras, ya partimos con letras, pero vayamos al tiro un ejemplo numérico. Yo sé que la suma de dos números tiene que ser igual a 10. Entonces yo le pregunto a usted, ¿conoce dos números que si los sumo me den 10? Entonces usted dice, sí, 1 más 9, 1 más 9, ¿cierto? Entonces ahí es donde usted dice 1 y 9, que x, y, son solución de esta ecuación, ¿ya? Por ejemplo, 10 más 0, 10 y 0 también, ¿ya? 8 y 2 también, ¿de acuerdo? Menos 2 y 12, menos 2 y 12 también es solución, ¿de acuerdo? Entonces, para una ecuación de dos variables, tengo infinitos posibles valores, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, ya, y si tengo dos números que sumados me den 10 y que también si los sumo me den 8? Y ahí viene la primera pregunta. Entonces, ¿será posible que si tengo dos números que los sumo y me den 10, esos dos números que si los vuelvo a sumar me den 8? Y ahí es donde usted tiene que tratar de razonar un poco. Ojo,
Porque si yo le digo la suma de dos números que me den 10 y la suma de esos mismos dos números, yo ya sé que me dio 10, pues no me puede dar 8. ¿Se entiende, no? Entonces, yo sé que este sistema no tiene solución. Ahora, ¿cómo veo algebraicamente que no tiene solución? Entonces, si usted hace el método de eliminación, que es como el más ocupado por los estudiantes, donde usted dice, ya, voy a eliminar la x. Para eliminar la x voy a multiplicar el de abajo por menos 1. ¿De acuerdo? Multiplico toda la ecuación de abajo por menos 1. Significa que la de arriba la dejo igual. O sea, x más y igual a 10. La dejo igual. Y la de abajo me queda menos x menos y igual a menos 8. Y usted se fija que al sumar ahora, me va a dar x menos x me da 0 para la casa, y menos y 0, o sea, me dio 0. Y acá me dio 2 positivo. Fíjese que 0 es igual a 2 es algo matemáticamente falso. Falso. Entonces usted dice, llegué a algo falso, la debo tener mala. Y ahí el estudiante se cuestiona. Se cuestiona porque no entendió lo que significaba un sistema de ecuaciones. Un sistema. Un sistema significa verificar si es posible que usted encuentre una solución que satisfaga a ambos a la vez. Eso matemáticamente significa que, como es algo que es falso matemáticamente, porque 0 no es igual a 2, no toma el valor de 2, significa que mi sistema no tiene solución, ¿ya? Y ahí es donde usted tiene que entender que eso significa que no tiene solución. Cuando usted encuentra otra ecuación y encuentra un valor, por ejemplo, x igual a 3, encontró el valor de x, ¿ya? O si encuentra, por ejemplo, 5 igual a 5, significa que el sistema es compatible e indeterminado, porque cualquier valor me sirve. Eso significa, ¿de acuerdo? Porque son restas coincidentes. Entonces, desde el punto de vista geométrico, cuando yo tengo un sistema que me da solución, cuando yo hago algún método algebraico y llego a 5 igual a 5, significa que tengo dos restas que son la misma, son coincidentes, ¿de acuerdo? Tienen misma pendiente y mismo coeficiente de posición, si lo quiere ver así. Cuando llego a esto, cuando encuentro un valor de x y por ejemplo un valor de y, geométricamente voy a encontrar rectas que se llaman secantes, ¿ya? Y el sistema se llama sistema compatible determinado. Sistema compatible determinado. Porque yo lo puedo determinar. Este se llama sistema compatible indeterminado. Porque no sé cuál puede ser, ¿de acuerdo? Indeterminado. Y cuando tengo esto es porque tengo geométricamente rectas que son paralelas, ¿de acuerdo? Significa que tiene misma pendiente pero distinto coeficiente de posición, ¿ya? Y ahí es donde usted tiene la siguiente opción. Cuando usted se le presenta con letras un sistema de ecuaciones, con letras por ejemplo, si usted le pone números y ese número reemplaza por las letras, ya, fíjese que si usted divide las letras, o sea, divide A dividido en D es igual a B dividido en E es igual a C dividido en F, va a ocurrir lo siguiente. Imagínense, voy a este sistema analizarlo con las letras. 1 dividido en 1, 1 dividido en 1 es igual a 1 dividido en 1. Fíjese que esto es igual, ¿ya? Si esto es igual, y después tengo 10 dividido en 8. Esto es distinto, ¿ya? Eso significa que este sistema, en este caso, como las dos primeras son iguales, yo pude haber, el sistema pudo haber sido paralelo, ¿ya? O compatible indeterminado, ¿ya? Pero en este caso, como el último es distinto, en este caso es un sistema incompatible, ¿de acuerdo? Cuando yo evalúo y digo A dividido en D es distinto de B dividido en E, yo sé que al tiro el sistema tiene solución. O sea, al tiro que ese sistema tiene solución, ¿ya?